todos aquellos que día a día nos esforcemos por vivir la palabra de Dios, por mantenernos firmes en sus principios, no estamos solos. Y ese es un mensaje que tiene que quedarnos claro a nosotros, hermanos líderes y lideresas. Nosotros no estamos solos. Vivimos la palabra de Dios, pero no estamos viviéndola superficialmente o simplemente como una experiencia nada más, sino que está con nosotros el Espíritu Santo de Dios. Por eso Dios no nos envía en medio de lobos para que nos acaben. Dios nos envía porque no estamos solos en medio de esa hostilidad. Seguimos avanzando con las lecciones de la guía familiar en este tercer trimestre de 2026. Ahora corresponde el tema número 4 de este trimestre. Estamos llegando a fin de mes. Y para abordar este tema, para tener este conversatorio, estas preguntas y respuestas, tenemos al pastor Melqui Cornejo como invitado, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, hermano Isaías. Para mí es un privilegio estar con ustedes y poder tocar un tema tan interesante como el de esta semana. ¿Cuál es el tema que tenemos para esta semana? Hoy tenemos un tema muy interesante. El tema para esta semana es un don que genera conflictos. El tema es un don que genera conflictos. ¿En qué versículo está basado? Seguimos en este capítulo tan enriquecedor, tan lleno de sabiduría y enseñanza, que es el capítulo 17 del Evangelio de Juan, y en esta ocasión un solo versículo contiene esta enseñanza, que es el versículo 14. Muy bien, ¿nos podría ayudar con la lectura? Claro, con todo gusto. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 14, nos dice de la siguiente manera: Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Interesante. Bueno, tenemos una verdad central, como ya todos sabemos, en la guía está escrita la verdad central, la voy a leer. La verdad central dice: el mundo aborrece al discípulo de Cristo que recibe y vive la palabra de Dios. Y eso es desde el principio. Desde el principio, de hecho, cuando nosotros vamos a la introducción de este tema tan interesante, nos envía el Génesis. Sí. Nos envía el capítulo número 3 del libro de Génesis, que es donde se encuentra la caída, como le conocemos. Y teológicamente es muy importante porque en el libro de Génesis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, se nos narra el inicio de todas las cosas, cómo se originaron todas las cosas. Y el capítulo 3 nos enseña cómo se dio origen al pecado y cómo se dio origen a esa ruptura de entre Dios y el hombre. Dios le había entregado al ser humano indicaciones claras de cómo cuidar, de cómo administrar, de cómo ser mayordomos, de aquella creación tan maravillosa que había entregado en sus manos, hasta que apareció la serpiente antigua, como se le denomina al enemigo, y les convenció de rebelarse en contra de Dios. Y ahí tenemos el precedente teológico de la desobediencia, del pecado y de esa ruptura entre la relación de Dios con el ser humano. Ruptura que se mantiene por ese mismo pecado y que marca un antes y un después en esa relación con Dios. De tal manera que apegarse a los mandatos, apegarse a la voluntad de Dios y obedecer su palabra, desde el principio ha reñido con los valores de este mundo. Sería extraño que aplaudieran, ¿verdad? Que todo lo recibieran. Así es, aunque sería lo más cómodo. Sí, claro. Sería lo más agradable, no tener ningún tipo de conflicto con el mundo y caminar, entre comillas, en paz con el mundo. Sí. Eso sería más cómodo, mucho más agradable para cualquiera. Pero no es la realidad. Bueno, respecto a eso yo le quiero hacer la primera pregunta y que tiene que ver con el punto número 1, claro, en que se menciona que Dios ha dado su palabra. ¿Por qué esta revelación escrita de Dios genera tanta hostilidad, digamos, de parte de aquellos que no tienen al Señor en su corazón? ¿Por qué hay tanta hostilidad contra la palabra de Dios, de algo que Dios ha dado? Esa pregunta requiere una respuesta bastante amplia, pero creo que podemos sintetizarla. Primero entendiendo que Dios podía revelarse como Él quisiera. Sí. Él es Dios, no tiene límites como nosotros tenemos límites, y por lo tanto Él puede revelarse como Él desee en su voluntad, pero escogió la Escritura para revelar al ser humano su voluntad, su plan de salvación, su propósito con el ser humano, y
cuál es el sentido de la vida. Todo lo encontramos en la Escritura, por eso es un don de Dios. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros descubrimos o cuando nosotros vamos a la Escritura y esta la observamos simplemente como un libro de texto, porque hay muchas personas que pueden tener un ejemplar de la Biblia en sus casas, sin embargo, no entendiendo ese don, no entendiendo lo que significa tener la palabra con tanta accesibilidad, ¿verdad? Entonces, para una mente o para una persona que no ha sido regenerada, entendiendo la regeneración como esa naturaleza espiritual de la que el ser humano es dotado cuando se rinde a Cristo, cuando reconoce su realidad pecaminosa y acepta en su corazón al Salvador, al Hijo de Dios, entonces recibimos una naturaleza espiritual. Esta naturaleza espiritual implica cambios en la vida del ser humano, cambios en su forma de pensar, de sentir y actuar. De tal manera que pueden haber personas que tuvieran la Escritura en sus casas antes de conocer al Señor y no le encontraran ningún tipo de significado o sentido, sino hasta que esa regeneración por voluntad de Dios, por fe, fue dada a estas personas. Entonces, cuando se nos revela la palabra de Dios, cuando valoramos este don, nosotros entendemos que hay en la palabra de Dios diferentes mandatos, diferentes indicaciones, diferentes promesas, y tenemos toda la voluntad de Dios revelada a través de las Escrituras, y esta riñe naturalmente con el mundo. ¿Por qué? Porque los valores que la palabra de Dios demandan al creyente son valores que entrarán en conflicto con los antivalores que el mundo normaliza. Por eso, para una mente que no ha sido regenerada, para una persona que no ha recibido esta revelación, le es complejo entender la fidelidad que un creyente tiene a la palabra de Dios. Y genera conflicto, genera discusión, genera todo tipo de reacciones negativas, porque, insisto, la palabra de Dios, cuando ha sido revelada al ser humano, cuando esta persona ha sido dotada de esa naturaleza espiritual, la palabra ya deja de ser un simple libro o una simple rutina religiosa, sino que se convierte en esa voluntad viva de Dios para nosotros. Y por eso no podemos ni dejar de leerla ni de meditar en ella, porque ésta nos demanda a nosotros. Nos demanda diferentes tipos de aspectos para nuestro carácter, para nuestra vida diaria, y lógicamente vamos a chocar precisamente con los antivalores del mundo. Muy bien. Bueno, antes de continuar, nos vamos a quedar con una sección muy bonita que es la célula desde. Son saludos, palabras de motivación, personas que nos expresan su sentir, su apoyo también desde diferentes lugares. Así que nos quedamos con la célula desde y luego regresamos porque tenemos pues más preguntas. Excelente. Que están interesantes. Ok. Dios me le bendiga, mi nombre es Gregorio Pérez, mi trabajo me corresponde en la colonia Santa Teresa de las Flores, soy supervisor y de este momento pues yo animo a cada uno de los líderes, supervisores, que no los detengamos, sigamos adelante haciendo la obra del Señor, adelante hermanos líderes, supervisores, supervisoras, sigan adelante, no se detengan, ¿verdad? La obra del Señor siempre debe de ir avanzando. Quiere decir que si el mundo no nos presenta rechazo, no nos presenta oposición, entonces deberíamos cuestionarnos, ¿estoy siendo verdaderamente fiel a la palabra, fiel a Cristo? Yo creo que hoy en día una de las trampas más sutiles del enemigo es la comodidad. O sea, yo puedo conformarme, hermano Isaías, con asistir a una congregación un día a la semana o 2 días a la semana, escuchar alabanzas. Yo puedo acostumbrarme a todo eso sin necesidad de entrar en ningún ambiente hostil o de conflicto. Sin embargo, la misma naturaleza de la palabra nos desafía a luchar por esos principios y no callarlos. Cuando yo tomo la palabra en serio y entiendo que es un compromiso de mi parte, soy enviado ambientes hostiles o estaré plantado en ambientes hostiles, entonces probablemente hay gente que cuando vea nuestro testimonio, cuando vea el testimonio de la palabra de Jesús en nosotros, probablemente haya personas que simplemente lo dejen pasar y digan, bueno,
parece que el hermano o la hermana está firme en lo que cree, pero también habrán otras reacciones, mucho más agresivas, ¿verdad? Habrán reacciones que serán de hostilidad total. Ahí es donde un creyente puede ser ignorado, puede ser desplazado, puede ser perseguido en diferentes formas, como podríamos entender la persecución, puede ser humillado y puede enfrentar una serie de situaciones. Ahora yo le pregunto, ¿quién busca eso voluntariamente? Humanamente hablando. Nadie. Nadie. O sea, por naturaleza huimos a esos ambientes hostiles donde se nos pueda humillar, donde se nos pueda perseguir, donde haya un tipo de riesgo para nosotros. Corremos de esos ambientes, no queremos vivirlos. Sí. Entonces Dios no nos envía a estos ambientes para que recibamos aplausos, para que recibamos abrazos del mundo, para que estemos en sintonía con el mundo, sino que hemos sido enviados a estorbar el sabor del mundo. Por eso la sal sala y sigue salando, porque estorba el sabor del mundo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde debemos cuestionarnos qué tanto compromiso tenemos con la palabra. Cuando Nicodemo va a buscar de noche a Jesús, que era un maestro de Israel, el Señor, bueno, en la conversación dice, sabemos que ha venido de Dios por lo que hemos visto. Jesús le dice eso tan famoso, te es necesario nacer de nuevo. Y ahí surge una conversación. Y ahí en ese capítulo donde está el versículo de Juan 3:16. Pero más adelante de Juan 3:16, en esos mismos versículos del 17 en adelante, dice que el mundo, dice que las personas rechazaron la luz y abrazaron las tinieblas. Y esa es la actitud que el mundo vive. Abraza el pecado, abraza la corrupción, abraza la injusticia, la normaliza y la aplaude. Sí, aquello que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso, o sea, para nosotros podría ser una respuesta ilógica a un amor tan grande como el de Dios, que entregó a su único Hijo a morir por nosotros, pecadores, y darnos salvación. Uno esperaría que la respuesta natural a ese acto de amor fuera la obediencia, la sumisión, el amor. Pero no, el ser humano abraza las tinieblas. Y ahí es donde ese odio se convierte en la confirmación, Jesús mismo lo dijo. Ese odio se convierte en la confirmación de que realmente estamos siguiendo los principios de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña en muchos pasajes, pero es interesante porque, como lo decíamos anteriormente, nadie quiere vivir siendo odiado. Entonces, el mundo no solamente rechaza la palabra, sino que odia los principios que la palabra de Dios presentan, porque riñe con sus intereses. Sí. Y ahí viene otro tema, porque ¿cuáles son los intereses del mundo? ¿Cuáles son los intereses del enemigo? Sino matar, hurtar, destruir y acabar con familias, acabar con personas, acabar con sociedades, acabar con o sea, destrucción total. ¿Qué mayor expresión de odio hay que es? Cualquier principio que se levante en contra de eso será odiado por el mundo, porque está en contra de sus intereses. Pero es un mundo donde hemos sido enviados para marcar la diferencia. Entonces el odio en ese sentido es paradójico, como lo dice la pregunta, pero el odio se convierte en esa confirmación. Significa que estamos bien. El problema sería lo contrario. Sí. Ok, muy bien. Ahora, el punto número 3 dice, el verdadero discípulo es incompatible con el mundo. Incompatible es que no calza, que no encaja. Ahora, respecto a eso, yo le quiero preguntar y más bien quizás reflexionar. Y creo que cada uno debería hacer como una introspección, pensar, bueno, mis valores, cómo yo hablo, cómo me dirijo en la vida, eso es de acuerdo a lo del mundo, eso es de acuerdo a todo lo que la gente hace, si mis metas son esas mismas, si mis sueños, mis metas, lo que persigo, tiene que ver con lo que la gente no cristiana hace. ¿Qué tengo que hacer? Es decir, creo que cada uno debería de reflexionar sobre eso, deberíamos de reflexionar en qué deberíamos enfocarnos. Es un análisis profundo de nosotros mismos y la meditación en la palabra nos desafía a eso. Por eso es que cada vez que nosotros somos confrontados con la palabra, cada vez que asistimos a un servicio, cada vez que vamos a la célula y vamos a compartir la palabra, lo primero que debemos preguntarnos es qué nos dice a nosotros ese mensaje. No, nosotros no leemos la palabra como líderes y lideresas, no leemos la palabra solo para ir a dar el tema, la leemos porque tiene algo para mi vida.
Entonces, cuando somos confrontados es cuando podemos examinar qué tan apegados están nuestros valores hoy, en la práctica, con los valores de la palabra de Dios, con la justicia, con el amor, con la verdad. Entonces, cuando una persona es un discípulo o una verdadera discípula del Señor, no es porque sea perfecto, hermano, porque a veces tenemos ese concepto. Bueno, entonces hay que ser perfectos. No, no, no. Sí. Un discípulo no es aquel que es perfecto, sino que es aquel que está siguiendo las enseñanzas del Maestro y que encarna las enseñanzas del Maestro. Entonces, no se trata de ser perfectos, pero un discípulo está comprometido con la palabra, de tal manera que un discípulo es consciente de aquellas cosas de su vida que no entonan con los valores del reino de Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer una reflexión sincera, honesta, y esta no tiene que ver con la experiencia que tengamos en la iglesia, con cuántos años tengamos de experiencia dentro de algún ministerio o cuánto tiempo llevemos predicando la palabra. Yo creo que es un análisis que siempre nos hace poner los pies sobre la tierra. El problema es cuando las personas pierden el piso y se olvidan de estos principios, dejan de examinar su vida y comienzan a señalar a los demás sin señalarse a sí mismos o sin examinarse. Entonces yo tengo que examinarme diariamente a la luz de la palabra y ser honestos. O sea, y si yo encuentro que en la palabra algunos elementos de mi vida que van desde lo que hablo, lo que persigo día a día, las intenciones con las que hago las cosas, porque no solo se trata de lo que yo hago, sino las intenciones, cosas que solamente Dios conoce. Porque yo puedo decirle, bueno, miren hermano, yo predico la palabra porque mi interés es que la gente conozca al Señor. Sí. Pero de repente hay muchas personas que predican con otros intereses mezquinos o que hablan o que ocupan la religión, pero para manipular a las personas. Entonces, aparentemente están haciendo algo bueno, pero sus intereses reflejan algo diferente. Entonces, examinemos cuáles son los intereses que nos mueven a todo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y si, conociendo el mundo, estoy identificando que estoy más apegado o estoy más de ese lado, entonces es hora de tomar cartas en el asunto. ¿Y qué es lo que debo hacer? Acercarme al Señor. Ser sincero y decirle, Señor, lamento la actitud y la vida que estoy llevando. No estoy siendo coherente con tu palabra y no estoy viviéndola como debería. Estoy buscando el reconocimiento, estoy buscando la comodidad y no el desafío. Y pedirle a Dios que nos ayude. Sí, que Dios nos ayude. Ahora bien, creo que muchos asistentes a las células, bueno, muchos líderes, lideresas, tienen a sus hijos, jóvenes, niños, las nuevas generaciones. ¿Cómo se les puede ayudar a las nuevas generaciones a que vivan la fe, a que vivan la palabra, a que apliquen los principios de la palabra en medio de la presión de grupo, de lo que digan los demás? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué debemos hacer? Y cuando un hijo nos ve encarnar la palabra de Dios y ve los conflictos que trae, cualquiera diría, mi hijo nunca va a vivir estos valores viendo lo que es los conflictos que trae. Pero sucede lo contrario. Cuando damos testimonio eficaz de Cristo, ese testimonio es transformador. Y eso es lo que va a traer o va a hacer que los jóvenes permanezcan firmes a pesar de los entornos, porque el entorno que viven los jóvenes hoy no es el entorno de los 80, bueno, ni siquiera de los 90, estamos en una era compleja en diferentes áreas. Entonces ellos, hay una presión de grupo y una presión mediática inmensa, pero para mantenerse firmes, para que ellos se mantengan firmes en la palabra de Dios y en la fe, lo mejor es que tengan cerca mentores reales. Es decir, que, digamos, para resumir, es esa incoherencia, como usted lo mencionaba, que miran estos jóvenes, estos niños en sus padres, porque los ven en la iglesia actuar de un modo, en la casa actuar de otro, en situaciones de presión, de enojo difíciles, explotan y no está allí la aplicación de lo que ellos hablan. Entonces, ¿qué pasa? Estos adolescentes y jóvenes en sus hogares han visto la oración desde una perspectiva puramente religiosa, como una cuota. Porque ponete a orar, y no existe un sentido vivencial. Han visto la palabra de Dios como parte de esas costumbres solamente religiosas. Han visto el congregarse como una tradición familiar, pero no han visto una vivencia integral de la palabra, a veces ni en su familia o en sus padres o en las personas que tienen cerca. Es lo que usted dice, o sea, han tenido una experiencia puramente religiosa
y no vivencial. Entonces, eso es lo que ocurre. Y por eso urge que nosotros construyamos testimonios firmes en nuestros hogares, que vivamos la palabra. No es fácil, o sea, aquí lo estamos diciendo así, pero habrán situaciones y contextos específicos donde mantenerse en la justicia, mantenerse firmes, donde decir la verdad serán desafíos enormes. Porque cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, sí es cierto, lo hacemos en ambientes hostiles. Sí, habrá una reacción del enemigo y muchas veces esta puede alcanzar niveles inimaginables, Sí. de odio, de señalamiento, de humillación. Pero también será evidente el respaldo de Dios. Todos aquellos que día a día nos esforcemos por vivir la palabra de Dios, por mantenernos firmes en sus principios, no estamos solos. Y ese es un mensaje que tiene que quedarnos claro a nosotros, hermanos líderes y lideresas. Nosotros no estamos solos. Vivimos la palabra de Dios, pero no estamos viviéndola superficialmente o simplemente como una experiencia nada más, sino que está con nosotros el Espíritu Santo de Dios. Por eso Dios no nos envía en medio de lobos para que nos acaben. Dios nos envía porque no estamos solos en medio de esa hostilidad. Sí. Muy bien. Bueno, ya casi vamos terminando. Solamente nos queda una pregunta por hacer, pero antes de realizarla nos vamos a ir a este último bloque que tiene que ver con consejos para el liderazgo. Muchos quieren tener éxito en su célula y buscamos la manera. Obviamente le pedimos al Señor, pero hay cosas que pueden ayudarnos también a tener en la práctica éxito. Así que nos vamos a quedar con consejos para el liderazgo y luego regresamos aquí para ir concluyendo la guía familiar. Recomendaciones para el liderazgo de las células. Saber escuchar. Para que los amigos se sientan con deseos de volver a una célula, es importante que se sientan bien tratados. Eso incluye el ser escuchados. Las personas buscan quien les escuche. El líder no solamente debe fingir que escucha, sino que debe escuchar en verdad. Los líderes celulares escuchan para mejorar la calidad de su célula al resolver los dilemas y orientar a sus miembros. Es fácil mostrar el amor de Cristo con aquellos que nos llevamos bien, pero con aquellas personas que nos rechazan, que rechazan la palabra, ¿cómo podemos hacer para mostrarles el amor de Cristo? Sumamente interesante esa pregunta, hermano, y yo creo que la misma palabra nos enseña cómo debemos actuar o cuál debe ser nuestra actitud con aquellas personas que adversan directamente con nosotros por motivo de la palabra. Sí. Porque hay que dejar claro, muchas veces hay personas que dicen, mire, tengo un montón de enemigos, pero a veces por otras cosas. Ajá, sí. Una cosa es entrar en conflictos por aptitudes mías y por errores míos, y otra cosa es aquellos que adversan contra nosotros por el testimonio del Sí. Evangelio. Esa diferencia es diferente, es totalmente. diferente, pero cuando por el testimonio de Cristo y por vivir su palabra recibimos o tenemos adversarios, y ahí sí no hay diferencia por qué razón se generen los adversarios o los enemigos, la Biblia nos enseña. Y yo quisiera leer un pasaje que se encuentra en ese sermón tan conocido, el Sermón del Monte, que lo podemos leer o podemos disfrutarlo a partir del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Me gusta eso de disfrutarlo. Sí, disfrutarlo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Mateo capítulo número 5, versículo 44. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hay una guía ahí implícita. Y si vemos los verbos, dice amar, bendecir, hacer el bien, orar. Ahí es donde como los discípulos decían, Señor, qué complicada es tu palabra, Sí. qué dura es tu palabra. Sí, que dure tu palabra. Sí, Qué porque desafiante. no nos palabra. dice, amen a los que tienen diferencias con ustedes, porque hasta entre hermanos en Cristo hay diferencias. Está hablando de los enemigos. Entonces nosotros tenemos que tener claro ese aspecto, que
Nosotros vamos a movernos en esos ambientes hostiles y en medio de esa situación, lo que nosotros veíamos o lo que nosotros estudiábamos, debemos amarles. ¿Cómo? A través de nuestro mismo testimonio de Cristo. Hay que orar por ellos, hay que hacer bien. O sea, yo no puedo actuar sobre la misma base de la venganza. No puedo hacerlo. Mía es la venganza, dice el Señor. Sí. O sea, yo no puedo ponerme a la par, sino que, bueno, dice la Biblia también que nosotros, que estas personas, cuando les demos de comer, cuando los recibamos bien, cuando seamos amables con ellos a pesar de ascuas, amontonarán sobre sus cabezas. Es decir, ellos mismos entrarán en razón de que ese odio y todos esos sentimientos negativos no tienen un sentido. No respondamos de la misma manera. A veces esto no cobra sentido sino hasta que encontramos a aquella persona, aquella familia, aquel jefe, aquel personaje que comienza directamente a humillarnos o a tratarnos mal o a perseguirnos. Ahí cobra sentido esta palabra, ahí es donde no se vuelve tan fácil. Sí. Pero la Biblia nos enseña que hay que amarles y hay que demostrarlo de manera práctica, ¿verdad? Yo digo, mire, yo oro por él, pero cuando puedo, por ejemplo, alguien puede decir, yo oro por mi vecina, pero cuando puedo también le tiro la basura. Entonces hay una parte que no se está haciendo, porque dice hay que hacer el bien. Entonces, hermano, creo que debemos ahí tomar el reto, el desafío de vivir la palabra, y enemigos aparecerán cuando menos lo esperemos y sin razón. A veces con y a veces sin razón aparecerán personas que estarán ahí para estorbar nuestra relación con Dios, en fin, todo eso, pero hay que amarles. Sí, muy bien, yo creo que el tema ha estado muy interesante, es un tema muy desafiante, el hecho de amar la palabra, de seguir la palabra, de saber lo que implica también, yo creo que eso nos tiene que llevar a la reflexión. Y pues ya el tema lo dice todo, un don que genera conflicto. Sí. Y creo que tenemos que empezar por nosotros mismos también, a vernos en el espejo de la palabra. Yo reflexionaba a lo largo de esta conversación en todas aquellas personas que dicen, yo sé que Dios me está llamando a predicar su palabra. Yo sé que Dios me está llamando a servirle a los niños, a los jóvenes, a los adultos, pero voy a esperar a que las cosas estén bien. Voy a esperar a que ya no me duele esta rodilla, voy a esperar a tener un mejor trabajo, voy a esperar a que no haya tanto conflicto en tal familia, voy a esperar a vivir en un ambiente menos violento, voy a esperar, y Sí. esperar. Nunca va a llegar ese momento. Nunca llegará ese momento. Y ahí es donde debemos reflexionar lo que leímos hoy, que el Señor nos envía, o sea, Dios no nos está pidiendo que salgamos de este mundo y encerrarnos en una burbuja y decir, no, yo aquí estoy bien. Hermanos, debemos salir de la comodidad. Si ya somos líderes, lideresas, hay que hacerlo con valentía. Somos enviados a ambientes hostiles. Y si en algún momento no nos hemos animado, estamos ahí en eso de, Sí. es que, mire, hermano, yo sé que cuando uno comienza a servirle al Señor es cuando más cosas se le vienen a Más pruebas. más bien. pruebas. No sé si hemos escuchado eso, estoy seguro que sí. Pero ¿qué vamos a esperar? ¿En qué momento vamos a tomar el desafío? El desafío es hoy, hermano. Hoy es donde necesitamos seguir predicando la palabra de Dios, de voces valientes, de hombres y mujeres que se levanten por la niñez, que se levanten por la juventud, que se levanten por las familias que están siendo destruidas. ¿Que esto no va a generar conflicto? Por supuesto que sí, la Biblia ya nos enseña que esto va a ser así, pero no estaremos solos en este camino. Somos enviados, pero no abandonados. Somos enviados con la compañía del Espíritu Santo. Así que si había alguien aprovechando este espacio, si hay alguien que todavía está pensando en ser líder o lideresa, o está así como, anímese, no para darle gusto al supervisor o al pastor de zona, sino porque Dios es el que nos está llamando. Sí. Si esperamos un ambiente favorable para predicar la palabra, como usted lo decía, probablemente nunca se dé ese ambiente. Sí. Así que levántate donde estás hoy. Hoy es el día, hoy. Hoy. Sí, el lugar adecuado es hoy y el tiempo adecuado es ahora. Así es. Es aquí y ahora. Muy bien. Bueno, finalizamos entonces la guía familiar. Le agradezco, hermano Melqui, por haber estado con nosotros compartiendo, y por supuesto les agradecemos a todos ustedes que están ahí viéndonos desde su celular, desde la tablet, desde la computadora o el televisor, que han estado pendientes de este programa. Gracias, hermano. Gracias, hermano Isaías. Dios me lo bendiga a todos. Muy bien, entonces nos encontramos la próxima semana aquí en la guía familiar.